buenos días. Vamos a empezar con otra de las conversaciones que tenemos en estas sesiones de preguntas y respuestas que se inauguraron con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Gorra Consulting en Latinoamérica. Y ya es como Y el no hemos segundo o podido tercero. parar. Sí, ¿cómo? No hemos ¿Cómo? podido o no hemos querido parar la sesión. No. Las sesiones de preguntas y respuestas siguen. Son eternas. La gran pregunta es cuándo vamos a poner a disposición del público nuevamente, que puedan cursar el curso ya sea bajo demanda con un curso online o alguna versión en vivo. Sí, Me parece que tú tienes alguna noticia respecto de eso, que ya una universidad sí, nos estaba pidiendo sí, la algo. universidad manifestó su deseo de hacer una segunda cohorte o corrida del DIGE para empezar igual en junio de este año. En junio. Ah, como Junio. hicimos Igual que el año pasado, de ya. junio a noviembre, digamos. Y de aquí a junio hay varios meses, entonces pues tenemos que ver qué podemos hacer nosotros por mientras, ¿no? Ujú. Ya, O sea, hay vamos a ir dos cosas. trabajando. Sí, la razón para proponer que fuese igual junio es que el año pasado, cuando dijimos que era en marzo, salí en la parte, digamos, más sur del país, del continente, malo para hacer propaganda y publicidad de un curso. La gente está con otra lógica, estoy hablando de vacaciones de verano, carnaval, etcétera. Y de ahí para arriba, eh, pues hubo mucha actividad, pero yo creo que no estuvo bien dirigida. Entonces la universidad tiene que aprender a cómo continuar haciéndole marketing y ahora que ya hicimos la primera versión con ellos, pues asumo que tienen un bagaje, una intuición mejor de qué decir y cómo trabajarlo. Eh, Bien, entonces, la idea es junio para que tengan tiempo ellos de organizarse más bien. bueno, ahí está primer anuncio. Próxima versión en vivo sería a partir de junio del 2024 y versión bajo demanda en línea por definir, porque tenemos Exacto. que trabajar todavía. DVD. Hay que trabajar. Oye, hay un tema de la, la aplicación de teoría de restricciones a un campo que uno pues no lo escucha con mucha frecuencia, que es la salud, ¿cierto? ¿Mm? Y me parece que tú, Daniel, tenías un caso que me comentaste, que te estaban Sí, preguntando. me estaban pidiendo a ver si se podía administrar, basado en teoría de restricciones, tanto las guardias como la administración de las, las camas de un hospital para que, eh, digamos, se mejore el flujo de pacientes. Y bueno, por eso trajo este tema para ver cómo lo haríamos desde TOC. Yo tengo entendido que podemos tomar a cada paciente como si fuera un proyecto. Ujú. Cada uno tiene su particularidad y después definir qué tarea, entre comillas, hay que hacer con ese paciente. Y bueno, si tiene que tener reposo en alguna cama, sabemos que la capacidad digamos, la capacidad hotelera que tiene un hospital es limitada, y entonces lo que tenemos que buscar es que el flujo de pacientes sea lo más continuo posible. Entonces planteo la situación de cómo haríamos para administrar de la mejor manera posible ese servicio de salud. Ujú. Bueno, yo voy a dar mi sugerencia basado en son como 3 o 4 análisis que hicimos de distintos flujos en distintas partes de América Latina
nunca llegamos a implementar, para que quede claro, Ujú. fueron puros diagnósticos. Eh, Hicimos diagnósticos en Perú, en Colombia, en Brasil y en México, esos cuatro. Todo Eh, era en sector público, ¿cierto? eh, no, perdón, en Ecuador hicimos dos, uno público y uno privado. Eh, el privado no fue muy rápido y simple, porque la única pregunta fue si tenían listas de espera o problemas con la ocupación de las camas. Esa es la primera pregunta, Y la porque respuesta normalmente fue, en el sitio, y la respuesta fue no. De hecho, ya. estaban operando al 50% de capacidad Por lo en las dos tanto, clínicas. El tiempo de espera, hacer un proyecto ahí iba a mejorar un eslabón que no era el más débil, así que no iba a mejorar nada. exactamente. Entonces, la primera sugerencia o recomendación es eh, en los sistemas públicos, generalmente, el problema fundamental está en que la capacidad general del sistema suele ser suficiente. La local de una parte del sistema termina no siendo suficiente porque la eficacia en la utilización del recurso restrictivo, que suele ser la disponibilidad de cama, es el problema. Entonces, quiere decir que la disponibilidad de la cama no es, digamos, está subóptima porque normalmente la estadía de los pacientes que están hospitalizados termina alargándose múltiplos del periodo original que se tenía estimado que debería durar la convalecencia, sea después de una operación, operativo, o sea, preoperación, después de la cirugía, más la recuperación, o porque son atenciones de emergencia que después se derivan a hospitalización y pues monitoreo. Algunas personas que tienen enfermedades crónicas que no se pueden atender si no es en algunos de estos hospitales. Y depende obviamente de la disponibilidad de los insumos también muchas veces que hace que tengan que esperar, ¿no? Para poderse atender o están esperando la llegada de algún insumo particular. Eso en forma general. Y lo que el trabajo de Alex Knight, que fue desarrollado en principio utilizando hospitales del sistema público en Inglaterra, del Servicio Nacional de Salud, el NHS, lo que demostró fue exactamente eso, que si uno trata a los pacientes, los, los hace equivalente a un proyecto, cada paciente, porque es un proyecto, porque primero cuando llega al sistema de salud, nadie sabe cuánto va a durar hasta que alguien no lo examina y determina cuál es el diagnóstico y dependiendo del diagnóstico tiene una prognosis acerca de qué tan rápido se puede curar y aún siéndole diagnosticado una enfermedad o una condición igual que a otra persona, los tiempos de resolución son totalmente diferentes o muy diferentes. Una persona se puede resolver y uno lo hemos visto con, por ejemplo, la pandemia. Sí, algunas personas les dio COVID y con la misma cepa y se resuelven en 3 días, 4 días, están ya sintiéndose mejor y otros están hospitalizados con una crisis eh, respiratoria severa. Eh, entonces, de ese punto de vista, cuando uno los toma como proyecto, entonces la lógica de la solución que propone o que desarrolló Alex con la ayuda de Eli fue tener un listado de todos los pacientes en la condición que estén, de lo que sea, y simplemente con una perspectiva de cuál es la fecha de salida esperada de acuerdo a la condición diagnosticada. Y ese tiempo, Solo un sí, criterio clínico para estimar clínico, la... solo clínico, sí. ¿Ya? Y entonces con esa fecha estimada, con respecto a esa fecha estimada, pues ese tiempo se convierte en el amortiguador. Y ya está. Y después lo único que hace uno es, todos los días se actualiza cuánto falta para salir con respecto a esa fecha estimada. Y esa es la lógica del proyecto, cuánto falta, ¿ya? Y esa es la actualización que se hace.
y uno puede empezar por una unidad hospitalaria, digamos, por ejemplo, si tienes la unidad hospitalaria poscirugía, posoperatorio, o la gente que está por gastro, o la gente que está por traumatología, o sea, dependiendo de cómo el hospital funciona, uno escoge una de esas y empieza a hacer ese tipo de seguimiento. Entonces, las reglas que el sistema impone es, número uno, son criterios absolutamente clínicos. Se determina una fecha estimada y esa fecha se puede corregir dependiendo de la condición y actúa ese tiempo completo desde el ingreso hasta la salida como un amortiguador. Entonces, ¿para qué sirve eso? Simplemente para darle una prioridad a los médicos cuando llegan a hacer las rondas, ¿cierto? Y a las enfermeras, ¿cuál es el primer paciente que tienen que atender? Porque lo que Alex describe en el libro, en el Pride and Joy, y en digamos, en todas las conferencias y las discusiones que teníamos, es que los médicos, pues, actúan de acuerdo al tiempo que disponen y lo que tienen que hacer. Tienen sus pacientes y es usualmente, eh, tienen que hacer las rondas, dependiendo, o se los van repartiendo dependiendo cuál es el médico de turno que tiene la ronda, por especialidades obviamente, y ellos simplemente acostumbran a hacer la ronda de una manera particular. Pero cuando tú estableces la prioridad basada en la condición del paciente y la fecha estimada de alta, de salida, entonces es el médico el que se tiene que subordinar a la condición del paciente. Es decir, estos son los primeros que tiene que ver, después los otros y así sucesivamente. Cuando ese pequeño cambio se hace, y lo mismo pasa con las enfermeras de guardia y el laboratorio y todas las cosas, cuando todo se subordina a eso, hay un cambio que produce un quiebre por lo menos de un mejoramiento del 50% en la efectividad de avance y la reducción de las estadías promedio de los pacientes en el hospital, ¿ya? Entonces son reducciones importantes y esa misma lógica aplica, por ejemplo, para el servicio de emergencia, solo que los tiempos ahí son distintos, pero la lógica es exactamente igual. Y en el caso de emergencia, pues uno hace lo que uno hace con proyectos cuando manejas un portafolio, que es hacer el triaje, es decir, cuál es el paciente que está en la peor condición y que requiere atención inmediata para sacarlo adelante. Todos los que pueden esperar, esperan un poco más, ¿ya? Entonces, con ese triaje, inmediatamente cumplido el triaje, entonces pues se van atendiendo basado en la prioridad y dependiendo de cuándo entraron por la emergencia, ¿ya? El que hace el triaje debe ser el médico de más alta experiencia, lo mismo que en el hospital. El médico que hace el diagnóstico debe ser el que tiene la mayor experiencia y es el que le va a acertar mejor a cuál es el tratamiento que hay que hacer. El laboratorio, los servicios de imagen, o sea, rayos X, tomografía, TAC y todas esas cosas, se deben subordinar a la prioridad de los pacientes que están. Igual, lo mismo. Entonces, y fíjate que con un solo elemento ya todo el hospital se empieza a sincronizar. O Y sea, eso lo que hace empieza a generar flujo, ¿ya? Y después eliminar otras estupideces. Y digo estupideces porque lo vimos, o sea, era increíble. No me acuerdo si Matías estaba conmigo o no cuando visitamos el servicio de emergencia de Lima. sí, Entonces, primero, o sea, fíjense, la historia es muy rápida y ya lo dejo para que pues, los demás puedan contribuir. Eh, Llegamos a hacer a las reuniones que estábamos haciendo para el diagnóstico de dos o tres hospitales en Perú del sistema del Seguro Social, ¿sí? Que más o menos cubre al 50% de la población, porque hay otro con el Ministerio de Sanidad y otro con parte de la, de las entes públicos que tienen otro servicio, pero digamos la seguridad social era responsable por atender como mínimo o dar servicio al 50% de la población. Y entonces decidieron, como una de las medidas de bienestar público, que iban a crear el centro de atención de urgencias más grande del país, en Lima,
al lado del hospital más grande que tiene el país, que es un hospital de categoría 1, es decir, que es un hospital de referencia para enfermedades particulares, están los mayores expertos de inversión de los mejores equipos, y en ese caso era cardiología, si no me equivoco, y algunas otras especialidades que lo hacían el hospital de referencia para el país. Se construyó la emergencia y el gobierno, por supuesto, bombos y platillos de la gran inversión. Y lo que pasó fue, en cuestión de 3 meses, la emergencia que se suponía que estaba ahí para desarrollar y hacer una cantidad de servicios y mantener el sistema ligero, se atochó, se reventó de las personas que empezaron a llegar. O sea, o sea, sumó toda la capacidad que tenía, se desbordó y todos los días tenía gente en fila afuera de la emergencia esperando para poder entrar. Tenía los pasillos abarrotados de gente en camillas esperando que los atendieran. Cuando nosotros hicimos la ronda, eh, entramos y había gente en los pasillos por todos lados, en camillas, sentados. O sea, una cosa espeluznante, no porque hubieran casos graves, sino que estaba la gente ahí y no había nadie que los pudiera, era tanto el whip que no había cómo sacarlo, ¿ya? Después se les ocurrió que para asegurar una mejor comunicación entre el hospital y el servicio de emergencia, que tenía como 5 pisos, ¿no? O sea, se convirtió en un mini hospital, hicieron un pasillo conector entre el hospital y la emergencia. Y para que la gente estuviera protegida, le pusieron un techo, un toldo, ¿ya? Bueno, hasta ahí acumulaban las camillas con los pasillos. Me río por no llorar, ¿ya? Sí, O sea, cómo la gente toma decisiones y hace cosas y no se da cuenta del efecto que eso va a tener. Bueno, entonces después de mucho darle al cerebro para tratar de entender por qué perdieron el control, se dieron cuenta que tanto habían anunciado el Servicio Nacional de Emergencia con estas nuevas instalaciones, que toda la gente de las regiones ya no quiso irse a atender en las emergencias locales que tenía el Servicio de Salud regional, sino que tomaban el bus, se iban a Lima y ahí empezaban a hacer la cola. O sea que lo único que hicieron fue llevarse todas las emergencias de las distintas provincias a la ciudad y mataron el servicio. Y el último comentario es que hicimos el recorrido por todas las unidades, vimos una de las unidades de hospitalización postoperatoria y llegamos a la zona de los quirófanos, que eso es otra cosa que se puede manejar, ¿ya? Entonces, hay un caso muy famoso que Alex cuenta de reducción de costos en el hospital, en uno de los hospitales del NHS, que resulta que el quirófano iba siempre volando y después hicieron una reducción de costos y fue el peor quirófano de todo y el hospital empezó a irse a pique. ¿Por qué? Porque uno de los costos que redujeron era los equipos de limpieza y desinfección. Entonces, en lugar de tener todos los quirófanos operando continuamente, ahora tenían que esperar a un equipo de limpieza que se volvió la restricción. Entonces, no podían hacer la secuencia de operación de flujo hasta que no viniera el equipo de desinfección. O sea, brillanteces de esa que uno las ve ahora. balanceando capacidad. Sí, no, o sea, el recurso más barato parando al recurso más caro, ¿ya? Eh, y entonces cuando estábamos ahí en el quirófano, empezamos a hablar con el médico de guardia y entonces, pues mi pregunta fue simple. Yo le dije, ¿les puedo yo preguntar a ver si voy? Me dice, por supuesto, adelante. Yo le pregunto, bueno, ¿cuántos quirófanos tienen? Tienen 6 quirófanos. Perfecto. ¿Y esos cuántos operan normalmente? Por lo menos tres. Digo, por lo menos tres. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, a veces tres, a veces dos, a veces cuatro. ¿Y no operan los 6? Me dice, no. Y le digo, ¿y qué les falta para poder operar los 6? Porque con toda la gente que tienen esperando, me dice, Claro, no, es porque que ahí, no te... o sea, ahí hay pacientes esperando operación, no es que Ah, sí, sí, claro, claro, hay exacto. demanda por Hay no demanda operación. por Sí. exacto. O sea, si tuviesen los 6 quirófanos operando, pues, irían a lo más que pueden, ya no se puede hacer más. Bueno, la respuesta fue que no tenían suficientes anestesiólogos, ¿ya? Entonces uno dice, me cacho, o sea, ¿cómo es posible? Y lo saben qué les está pasando. Y sin embargo están tranquilos.
Bueno, Así, está ahí, tranquilo pero entre... y ahí no sirve ¿puedo aclarar algo ahí? Sí, no, lo que Son, quieras. iba a contar un chiste, pero mejor dale con algo serio. Dale con algo no, es serio. que en realidad en el ambiente médico se dice que los anestesistas son las estrellas Ujú. y son muy difíciles de convencer de que si se necesitan a las 7 de la mañana o no, yo opero a las 3 de la tarde. Sí, es Sí, como que eso es una restricción propia del, no sé si es sindicato o qué, pero es así en la mayoría de los hospitales. Eso es sí, porque, conocido que lo... exacto, es el mago que, voy a decirlo así, mata a la gente y la revive, ¿no? Es Sí. el resucitador profesional, ¿no? Sí. Pero, Yo pero, quisiera pero, sí, complementar algo, adelante, Daniel. sí, este, con una óptica que no sería, no sería la de proyectos, sino de procesos productivos cualquiera. Si la restricción es la cama, entonces, y el tiempo de cama, para ser más específico, Ujú, entonces lo que hay es que minimizar cualquier espera en la cama que no sea médicamente necesaria, ¿no? ujú. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la administración tiene que subordinarse de tal manera que no tengamos a una persona en la cama esperando 2 horas que el departamento de administración haga la factura, Por ejemplo, por ejemplo. Que no coordina el horario de visita a la ronda médica con los horarios y la capacidad del departamento que hacen los exámenes médicos, ujú, ¿no? Estamos hablando de, sí, los exámenes llamamos nosotros, aquí en España lo llaman de otra manera, no me acuerdo. Y ese tipo de cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de subordinación sí, de todos los otros departamentos para minimizar el tiempo de espera no clínicamente necesario en la cama. Y de esa correcto. manera tendrías un incremento sustancial de la rotación, ¿no? Exacto. Es que eso es lo que Este, hace la solución, es precisamente eso. Cuando decimos que el paciente es un proyecto, toda la subordinación que se hace de todos los recursos del hospital que necesitan atender a ese paciente actúan como insumos de integración, o sea, van tocando al paciente varias veces en la estadía y cuando se necesita, ¿sí? Por eso es que es un proyecto, porque no todos los pacientes con la misma condición requieren la misma frecuencia o la misma longitud de intervención de todas las distintas áreas. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las áreas tienen que tener capacidad suficiente para los pacientes que están ocupando cama o que tienen ahí adentro, sí. ¿no? Escuché en un caso de un hospital en el cual se optimizaba el servicio de los camilleros. Entonces, Ujú, optimizando, hacer esas suboptimizaciones de departamentos de apoyo secundario, sí. pues se perdía tiempo de cama, ¿no? Ujú. Entonces, eso estaba minimizando la capacidad del hospital, pero el departamento, los camilleros, estaba trabajando perfectamente. Sí, Esas eran mira, las dos sí, Pero al final no, las camas no pueden ser tampoco restricción, ¿cierto? Porque si las camas son restricción real del sistema, se te acumulan pacientes esperando, ¿o no? o sea, dependiendo, o sea, si uno mira en los sistemas públicos, yo creo que no importa cuántas camas tengas en general disponible, siempre parece ser que la demanda supera Pero la eso capacidad disponible, no ¿no? parece que, que fuera lo que en realidad se reportaba durante la pandemia, que te decían qué capacidad hay para internar y todo. Claro, pero Y acuérdate que en el caso de la pandemia lo que se hizo fue una condición extraordinaria donde muchas cosas que estaban segmentadas para otras cosas y conversión de todas las áreas de terapia intensiva. hicieron esperar a otros, o Ah, sea, sí, o y ese fue sea, uno de los desastres, claro, fue uno de los desastres porque se postergaron atenciones que les costó la vida a muchísimo, varios. Sí. claro, exacto. O Mm. sea, decidieron, esto tiene prioridad y todo el mundo al resto esperar Pero, y pero por diseño, las camas deberían de sobrar, se supone, pero para que no precisa, haya, o sea, exacto. que no tenga una lista de espera, porque la lista de espera
crecen exponencialmente y lo único que reduce la lista de espera es la salida por el otro lado. Correcto. Por los dos lados. ¿Se entiende? Lo que yo he visto en algún punto es que muchas veces no se opera a la gente porque no se puede mandar a hacer el posoperatorio porque no hay camas. Exacto. Eso, Esa es la eso espera. es O así, sea, sí. sí, o sea, claramente el tema está en que uno puede argumentar cuál es la restricción, debería ser o no. O sea, pero al final uno se encuentra que tienes colas de espera para, digamos así, tratamientos programados. Tienes gente, cuando uno mira, de hecho, con Alex, eh, varios de esos diagnósticos que hicimos era pedir datos. Ya hoy en día, sobre todo clínicas privadas o gente que está donde tiene sistemas mixtos, como en el caso de Colombia, tuvimos la oportunidad de recibir datos de algunas de las clínicas de Colsánita, que es una empresa privada, pero es un prestador de servicio de salud dentro del sistema público, cómo funciona en Colombia. Entonces pedimos datos y en los datos empezamos a encontrar con que efectivamente cuando tú empiezas a mirar la fecha de entrada y la fecha de salida y después cuando los pacientes, cómo se mueven dentro de la clínica en ese periodo, encuentras que hay un gap significativo desde el punto de vista que estadías que deberían durar 3, 5 días se pasan a 7, a 10, estadías que deberían ser de 10, 15 días se pasan casi a 21 o 30. O sea, empiezas a encontrar toda esta extensión de la utilización o de la prolongación del uso de la cama simplemente por desincronización. O sea, la desincronización es una de las piezas fundamentales. Ujú. No digo que es la única, pero cada vez Y, que uno mira, te das cuenta que es y obviamente la lógica de las estadísticas que la gente mira es, esta es la rotación por cama que tenemos, esto es lo que nos gastamos en el hospital, este es el costo por día cama, por ejemplo, y así van haciendo todas las relaciones actuariales para saber también darle a los seguros cuánto se paga por cada tratamiento y todas estas cosas. Entonces empiezan todos los problemas basados en una lógica que de entrada ya no está bien, ¿no? en, Inclusive hay un Y además, gasto superfluo que está ahí para cubrir la ineficiencia de la sincronización. O sea, es un sistema que está listo para mejorar en cualquier momento. sí, lo pero hay que también es experiencia. muy... Sí, Hay, Sí, sí, hay, sí, sí. hay de Daniel. eh, sí, es muy importante que tomen conciencia los médicos, porque muchas veces son los que determinan el alta. Y lo más común es que llegue a la mañana, a donde está un paciente, y que le podría dar el alta ahora, dice, no, pues mejor quédate medio día más, almorzá y te vas tranquilo a tu casa. Ujú. Y no saben que esas horas perdidas pueden generar una espera Sí. exponencial en otros lados. Y en otro de las experiencias que tuve en una discusión con el director de los hospitales, decía que una de las cosas que les tocaba a veces lidiar era con el sindicato de médicos y el sindicato de enfermeras en el sistema público, ¿ya? Y después el sindicato de los que están en el laboratorio. O sea, cada quien tiene como sus preferencias y entonces tienen normativas que van quedándose en el sistema público. Ya no me acuerdo cómo era, pero una cosa que a mí honestamente me hacía querer vomitar. ¿Ya? Que el periodo máximo de dedicación de un profesional, no sé qué más, era como, no sé, 1 hora 45 y tienes ese límite. Es como decir cuando los pilotos tienen un periodo máximo, obviamente es por seguridad, ¿ya? Pero en este caso no tenía nada que ver con seguridad, era una medida absolutamente arbitraria, qué sé yo. Ya ni me acuerdo de qué era de la rabia que me daba. Pero esas normativas que a ponerle un tiempo fijo a las cosas, ¿ya? Eh, ya yo sabía para dónde iba eso, a no cumplirse. Bueno, esas son Bueno, como mis sí, experiencias así. pero contaste de diagnósticos donde no se hizo la implementación, pero también hay experiencias donde sí se hizo implementación. Ah, no, Nosotros en el canal sí. de YouTube de Gorret Consulting Latinoamérica tenemos publicado algunos casos, no son unos videos profesionales de casos, sino que son
videos de gente que aplicando la teoría de restricciones y bajo la supervisión de QFI, la empresa de Alex Knight, lograron ciertos resultados. Y los voy a poner en la descripción de este video para que Sí, el que quiera pueda creo ver que eso. tenemos el video de Ruth van der Stelt, que tuve Sí, la fortuna de conocerla, la doctora de Canadá, sí, que estaba en el Quebec. Pilgrim, ¿no? ¿No era el No, Pilgrim? no, Pilgrim es en Inglaterra, Ah, Ruth van der Stelt ah, era en Canadá, sí. en Quebec. Ujú. Y Mark, Mark algo, ya no me acuerdo el nombre, pero sí ¿Tú sabes el resultado de la implementación en la clínica universitaria Harvard, el Bethlehem? sí, en el Deaconess. Sí, en general lo que se hizo fue más o menos la misma lógica y una reducción más o menos como del 30% del tiempo promedio de estadía de los pacientes. Por lo tanto, se incrementó la rotación de las camas, etcétera. Eso es incrementar 50% la cantidad de pacientes La por cantidad de mes. pacientes. Ese, y después está el otro caso de Utah, donde se hizo por primera vez en un hospital psiquiátrico, o sea, digo psiquiátrico de salud mental, donde uno de los problemas que había era que los pacientes que venían del sistema judicial, donde se les tenían que hacer evaluaciones y se quedaban ahí o se quedaban en el sistema judicial hasta que hubiera una decisión de si estaban aptos para ir a juicio o no, ¿ya? Y si esa decisión no se hacía, los tipos estaban presos. Entonces resulta que empezaron a revisar, hicieron exactamente lo mismo, se dieron cuenta del el tema de hacer lote y esperar para tener suficientes o cuando los médicos tuvieran tiempo y todo esto se fue ordenando. Había personas que estaban dentro del sistema esperando una decisión, creo que 3 años, una cosa que uno dice, ¿qué? Bueno, en Estados Unidos, ¿ya? De 3 años se cortó como a 180 días al final. O sea, era el periodo de espera máxima para poder tener algún tipo de resolución, un diagnóstico y comunicado con el sistema judicial. Jorge, Bueno, yo quiero hacer varios comentarios genéricos. Me acordaba ahora de Javier. Redujeron de 3 años de espera a 2 años 99. Es una mejora Ah, sí. ¿en dónde? gigante. No, no, digo, Ah, es el tipo de mejoras de las que estamos El chiste, acostumbrados. sí. Sí, varios comentarios genéricos en sentido de, pues que el espacio aquí tenemos es para aprender de los sistemas. Eh, y los hospitales y el sistema de salud, por supuesto, son un sistema al cual no le hemos prestado tanta atención porque, como dicen los médicos en su argot, dice que sus errores se tapan es con tierra. Exacto. Entonces, La madre. sí, macabra la cosa, pero así es. Sí, Pero los comentarios van en la siguiente línea. Cuando uno pide datos de los negocios, de los sistemas, de los hospitales, uno se da cuenta de que hay mucha información que nadie mira. O sea, información relevante que nadie mira. En el caso de los hospitales puede ser el tema del uso de las camas, aunque ellos eso lo tienen bastante claro. Pero el punto es que conduce, o por lo menos eso ha sido la experiencia que yo he tenido, la gente que está inmersa y manejando el sistema no cree o no presume que el sistema se pueda mejorar, puesto que hacen unos esfuerzos gigantescos en el día a día para tratar de manejar supuestamente mejor los sistemas, pero lo que están mejorando son los suboptimizaciones, si es que esa palabra existe, ¿no? Entonces es un tema genérico. o sea, Lo las segundo, optimizaciones locales.
Sí, sí, las suboptimizaciones de yo arreglé lo mío, el resto está dañado, es porque algo más pasó, ¿sí? Entonces, pero lo mío está perfecto. Entonces, eso es muy común. Lo otro que es muy común y que es la esencia de, de, de la mayoría de los problemas, ya lo hemos tocado varias veces en estas sesiones, es el hecho de perder de vista cuál es el objetivo general, cuál es la meta general. ¿Sí? Y si uno hace esa pregunta en salud, ¿cuál es? ¿Mm? No, pues que los médicos atiendan rápidamente a los pacientes que están enfermos. Pues, sí, el rápidamente es el que está un poco como nebuloso. Tampoco esa es la meta, po. No, no, estoy Claro, proponiendo cosas de lo que podrían decir, ¿sí? claro. O sea, Y si no está claro el norte, está sí, difícil fijar eso es, rumbo. eso es como bien dice un amigo mío del ejército, dice, Jorge, ¿sí? Si no sabes dónde estás, cualquier bus te sirve. En el sentido de, sí, yo tengo el compás y tengo el mapa, sí, igual, pero no sé dónde estoy, pues esas dos cosas no sirven para nada, así sean muy, Porque muy poderosas, ¿sí? tú eres navegante, pues, Por eso. más conocido el dicho, para quien no sabe para dónde va, cualquier viento le es favorable. Sí, entonces, también eso es muy común, ¿no? Y lo mencionaban ahora de la optimización del uso de los camilleros. Y uno dice, y algo de fondo siempre, que a mí me retumba cada vez que tengo la oportunidad de hacer una implementación, es, la gente no es estúpida. No. O sea, llegaron a esa conclusión por alguna razón que en su análisis y en su lógica es válida, ¿sí? O sea, lo que uno trata de jalar es el hilo conductor de por qué llegaron allá, ¿sí? Y hacer esa conexión con el tema de que si el flujo general está desincronizado entre ellos por los camilleros, como ejemplo, es donde se encuentra el problema, ¿sí? Pero ese desincronizado, pues imagínense un médico de estos que Eli Goldratt decía que son las primadonas, ¿sí? Y sobre todo los especialistas, que le digan, no, es que se acabó su horario de atención de 3 a 4 de la tarde, usted tiene que estar aquí desde las 8 hasta las 11 o lo que sea, no sé, cualquier. Eh, entonces, esos obstáculos para mejorar el sistema están inmersos al igual que en cualquier otro sistema, ¿sí? ¿Cómo que yo me voy a subordinar al tema de las camas? No, yo soy un médico especialista, yo soy un anestesiólogo, no, 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 no. En fin, obstáculos naturales, pero eh, el punto al final del día es que las evidencias están siempre ahí, ¿no? Eh, a Rafael Conde, que es un amigo en común que es médico y que está administrando ahora una clínica. Yo le decía, Rafa, ¿cuál es la alternativa de las camas? Me dijo, unos pasillos largos. Exacto. Entonces, claro, por eso es que uno ve en los hospitales camillas en los pasillos con gente ahí esperando, ¿sí? La camilla en sí misma es una cama, si uno lo ve bien, sí, o sea, es Mm. claro, no es un cuarto, es, Es es un, un cuarto común. es un buen sustituto, la segunda mejor Sí, opción. sí, sí. Y la gente no es tonta, la gente sabe que eso medio apaga el incendio, ¿sí? Entonces después dice, no, es que el problema es que no hay suficientes camillas, entonces compran 200 camillas más. Pero se acabaron los pasillos. Construyamos una nueva ala con pasillo grande, qué sé yo. Solo a título de jocoso de regresar al punto de partida, y es que eh, el primer punto para todos nosotros debe ser siempre asegurar que la meta está claramente definida. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y cómo? ¿Sí?
Y de ahí para abajo debe desencadenar Bueno, todas las acciones que hagan que esa meta se cumpla a través del flujo central del bueno, sistema. que es entonces primero la meta, o tal vez, sí, primero la meta de todo el sistema y segundo entender que el sistema como un todo genera ese resultado o esa meta por la interacción de todas sus partes y no como Claro. la suma de cada parte por separado que después se junta todo como cada uno por su lado hizo su parte y de repente se junta todo en un resultado. Eso no funciona así. Ujú. Es un Sí, continuo de interacciones. y eso es lo que comúnmente desincroniza el sistema, el pensar que yo arreglé esto y lo arreglé muy bien, pero lo arregló en relación con qué, con su propio medidor, ¿sí? Oh, y ese es el otro punto que quería, es, Claro, una cama desocupada es un desperdicio. no, no para Eh, mí, s- eh, porque a la siempre y pregunta, cuando no haya ningún paciente esperándola. eso, o sea, la demanda siempre se nos queda entre el tintero en los análisis. Claro. Hay suficientes camas, sí, pero ¿cómo que hay suficientes camas? Están vacías, ok. Eso quiere decir que probablemente la demanda sobre esas camas es menor, ¿sí? Por alguna razón en fin. Entonces, el perder de vista la sincronización necesaria del flujo completo y además, volvemos al mismo punto, fijar indicadores y medidores de óptimos locales que hacen que la gente vaya por caminos distintos y que en sí mismos son obstáculos para entender que el flujo global es lo que tiene. Ejemplos de eso es ventas, por ejemplo, en una compañía es que su misión es traer más ventas. ¿Y eso qué significa? O sea, esa es la meta de ventas, sí. O en producción, es producir bueno, bonito y barato. Tres. ¿Y eso qué significa? ¿Sí? Lo mismo en